Pensar el movimiento en las ilustraciones, la verdad que me ha hecho un clic a la hora de hacer los bocetos, ya que ahora me lo pienso un poco más para empezar. Y con el tiempo dibujando y aprendiendo, vi que el movimiento en personas, el movimiento en miradas, objetos, escenas y el comportamiento es importante a la hora de componer una ilustración. Y por eso hoy os quiero enseñar algunas reglas que tiene el movimiento que hará que nuestras ilustraciones pues tengan un poquito más de vida. Os voy a poner este boceto aquí que estaba haciendo de un videojuego, del juego Kena. Al escuchar la palabra movimiento muchas veces pensamos en que el personaje tiene que estar realizando una acción en el movimiento corporal, pero hay diferentes tipos de movimiento, que está este movimiento estático que ocupa la imagen general, pero también podemos conseguir un movimiento en nuestra ilustración con las emociones o con un acto específico que estará realizando nuestro personaje dentro de la ilustración. Que nuestra ilustración tenga un flujo de emociones que te transmita algo. Estamos muy mal acostumbrados al movimiento corporal, dale más movimiento a este personaje, dale más movimiento a tal, y muchas veces nuestra ilustración pues no necesita eso, simplemente necesita un poquito más de emoción. Así que os lo voy a explicar y vamos a verlo. Vale, lo que voy a hacer primero es darle un poquito más de profundidad a este dibujo, porque no me termina de convencer así. Luego voy a decir por qué he modificado un poco la imagen, y seguramente muchos pensaréis que el movimiento general está claro, y sí, está claro que este bichillo está teniendo contacto visual con Kena, y es cierto, esta es la historia de esta ilustración. Simplemente que los bichillos están caminando, están siguiendo su camino, y que la prota pues los está mirando y diciendo, oh, qué cosa más cute. Entonces esta es la tónica principal de la ilustración. Pues ya tenemos un movimiento, el movimiento general. Y ahora os voy a decir otros movimientos que seguramente pasan desapercibidos, y es que aquí tenemos 3 personajes y cada uno de los personajes está haciendo una cosa completamente distinta. Este personaje está mirando muy normal, este personaje pues está sorprendido y le está tocando el hombro como diciendo, ¡ay va! Mira, no es que los dos personajes estén realizando la misma acción, sino que están realizando una acción diferente, y nuestra protagonista pues está feliz mirando con calma a los bichillos. Tenemos un segundo movimiento. Ningún personaje en nuestra ilustración va a estar realizando la misma acción, y si tiene la misma reacción se la vamos a resaltar o la vamos a disminuir para que ninguno coincida con el carácter de la otra persona. Y aquí yo cuento como un tercer movimiento, que es el árbol de detrás, pero pasa tan desapercibido y a la vez llena la ilustración. El árbol está teniendo su propia personalidad, pasa desapercibido, pero no es un fondo cualquiera, no es un fondo plano. Los objetos también pueden hablar acerca de movimiento en nuestras ilustraciones, sino que hay varios tipos de movimiento. Y ahora me gustaría contaros por qué retoqué la ilustración. Y os acordáis que los muñequitos al principio pues los hice más pequeños, a la prota la hice más pequeña también, y como que lo alejé todo un poco. He abusado de mis dotes artísticas y he hecho estas imágenes de aquí. Yo cuando abrí la ilustración la vi de esta manera. Este cuadrado es el espacio donde vive nuestra ilustración, es el volumen que muchas veces hemos hablado. Entonces yo lo veía muy apretado, y para hacer una imagen tan relajante, una imagen tan en armonía, en mi cabeza hacía cortocircuito que estuviera todo tan apretado, y por eso alejar los personajes y moverlos hice el efecto pues de la segunda imagen, que para mí cuando una ilustración es tan dinámica, tan explosiva, con tantas cosas, sí que en mi cabeza tiene sentido que esté en un cuadrado un poquito más apretado, porque hay muchos elementos y en mi cabeza lo suelo ver como imágenes más caóticas, pero al ser una imagen tan relajada lo he separado para que respire un poco más y que el movimiento que hemos hablado antes viva en esa armonía del espacio en la ilustración. Y por eso pues algún día me gustaría hablar de este tema y cómo yo lo formulo para que en mi cabeza tenga lógica y no sea un caos. Entonces con esto vemos los 3 tipos de movimiento que hay dentro de este boceto, que es el movimiento general, la acción que está sucediendo, que son los intercambios de mirada, y luego pues las acciones que están teniendo de nuestros personajes, que son acciones completamente diferentes, y los movimientos de los objetos, que los objetos muchas veces ayudan
a complementar el movimiento. No siempre tienen que estar quietos en un mismo punto y realizando simplemente un decorado más del paisaje, sino que podemos hacer mover los objetos para que acompañen tanto la composición y que tengan su propio movimiento. La magia de la edición. ¿Veis el movimiento que os decía? Que los personajes puedan tener expresiones diferentes. Esta chica pues está realizando la acción, está haciendo magia con la manzana. Esta persona de aquí está sorprendida y esta podría también estar sorprendida, pero simplemente está mirando, simplemente quiere ver. Vale, y ahora vamos a hablar acerca del movimiento de escena, ¿vale? Es muy aburrido si todo mira solo hacia un lado. Entonces vi esta imagen y este chico lo hace muy bien. Entonces todo el terreno, todas las piedras, todo el escenario indica que se va a este lado. Pero el movimiento principal se está yendo hacia el otro lado. Que se puede hacer perfectamente una ilustración que todo esté yendo hacia el mismo lado. No me malinterpretéis, porque puede ser perfectamente y puede quedar muy bien. Que no digo que esta sea la clave perfecta del éxito de nuestras ilustraciones y ya está, y nos van a contratar. No, que muchas veces no se habla de esto y considero que es muy importante saber aplicar las dos maneras. Se puede hacer tanto de esta manera como de una imagen completamente quieta. Esta artista se llama Ji-Hun Lee, no sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad, pero aquí podemos meter todas las direcciones que queramos, tampoco que sea un caos nuestra ilustración, pero yo creo que unas 2 o 3 direcciones de flujo puede hacer resaltar muchísimo más nuestros dibujos. Todo el paisaje sigue este flujo y aquí lo que hace es plantar la dirección hacia abajo y lo mismo hace aquí. Concretamente este ejemplo yo lo di cuando estaba dando unas clases el verano pasado y de verdad que creo que es súper interesante hacer esto para que nuestra ilustración rompa y tenga un flujo más dinámico. Que perfectamente podemos hacer esto de aquí, un flujo de la ilustración, un movimiento mucho más tranquilo y luego pues simplemente irlo adornando con elementos y que quede una ilustración relajada, tranquila y no tan dinámica como esta de aquí. Porque no siempre tiene que ser un movimiento estático o un movimiento que siempre esté rompiendo todas las imágenes. Eso también yo creo que dependerá de nuestro estilo de dibujo. Entonces de verdad me gustaría que nos quitemos un poco de la cabeza cuando escuchemos la palabra movimiento y solo pensemos en darle un movimiento al personaje, en darle un movimiento físico al personaje, sino que puede ser movimientos de objetos, emociones, sí, un movimiento de posición quizás, porque muchas veces escuchamos que nos falta movimiento y queremos cambiar el personaje, la pose del personaje, y a veces tenemos que pensar y darle una vuelta a la ilustración y quizás no sea eso lo que falle, sino que falle otro tipo de movimiento. Antes no me preocupaba tanto, simplemente quería que quedara una imagen bonita y ya, pero ahora sí que le doy muchas más vueltas al boceto para no arreglarlo luego en las 2 horas finales que me quedaba a lo mejor para terminar esa ilustración. Que todos esos movimientos, acciones estén resueltas desde el paso 1, que es el boceto. Vale, y una cosa cortita y ya me voy y termino el vídeo. Si aún así tenéis dudas y no sabéis cómo aplicar este movimiento a vuestras ilustraciones, ceder asesorías privadas conmigo y estaré yo 1 hora con vosotros analizando vuestros dibujos y viendo el movimiento que os puede faltar o algo extra que queréis añadir o queráis aprender. Os dejo el link en la descripción para poder ayudaros con el movimiento en vuestras ilustraciones y nos vemos la siguiente semana con un nuevo vídeo. Adiós gente y seguid dibujando.